Estimados estudiantes, bienvenidos a nuestro segundo video encuentro. Estos videos pretenden facilitarles a ustedes una guía para la lectura y el estudio del material bibliográfico de la materia. En esta oportunidad vamos a analizar el constitucionalismo, temática que se encuentra en la unidad número 1 de nuestro programa de estudios. Vamos a ver en primer término el concepto del constitucionalismo, los objetivos que tuvo y el origen y antecedentes históricos que le dieron, que fueron causa justamente de su aparición en la historia de la humanidad. En primer lugar diremos que el constitucionalismo es un movimiento doctrinario, jurídico y político que tuvo y tiene por finalidad organizar al Estado mediante el dictado de una constitución, reconociendo los derechos y garantías fundamentales de las personas y limitando el ejercicio del poder. De esta noción, de este concepto, les pido por favor que en primer lugar destaquemos la noción de movimiento. El constitucionalismo fue ante todo un movimiento doctrinario, jurídico y político, que va a tener dos objetivos centrales o dos finalidades determinadas. En primer lugar, reconocer la dignidad de la persona humana, reconocer la libertad como valor y como derecho fundamental de las personas, y para lograr este reconocimiento o para asegurar este reconocimiento, la limitación del ejercicio del poder. Poniendo el eje en la dignidad de la persona humana, el movimiento constitucionalista buscó el reconocimiento de los derechos individuales y el reconocimiento de las garantías constitucionales. Y poniendo el foco en la limitación del poder, lo que se buscó fue evitar abusos en el ejercicio del poder por parte del Estado, y para lograr esto se propugnó los sistemas de división y equilibrio de las funciones de poder. En un momento determinado de la historia de la humanidad se precisó y se determinó la necesidad de que este esquema de organización del Estado, en el cual se limite su poder y en el cual se reconozcan los derechos y las garantías esenciales que emanan del principio de dignidad de la persona humana, fue necesario que ese esquema de organización esté plasmada en normas escritas. Y esas normas escritas justamente eran las constituciones nacionales. Recordarán del video anterior, del video de introducción que hicimos a la materia, en lo cual expresamos que la dualidad entre sociedad y Estado requería de un instrumento que sea o que sirva de equilibrio para que la sociedad pueda ordenar su convivencia mediante la presencia del poder del Estado, pero para que al mismo tiempo el poder del Estado no avasalle el ejercicio de las libertades por parte de las personas en los distintos vínculos y relaciones sociales. Y que ese instrumento de equilibrio era justamente una Constitución nacional. Bueno, en este momento de la historia de la humanidad, y nos estamos situando en el siglo XVI y siglo XVII, siglo XVII y siglo XVIII principalmente, surge a partir de este movimiento la necesidad de que los estados cuenten con una constitución escrita. Y se empiezan a dictar los primeros textos y normas escritas. La constitución, caracterizada y definida como una norma fundamental y suprema que iba a organizar jurídicamente y políticamente al Estado, y que al mismo tiempo esa norma escrita sea la mayor garantía posible para la vigencia de los derechos fundamentales de las personas mediante la limitación y el control del poder. ¿Y por qué fue necesario en esta época, en este periodo en concreto, contar con una norma escrita que venga a limitar el ejercicio del poder? Fue por el contexto en el cual se encontraba la humanidad por esos siglos. Y ese contexto es del absolutismo monárquico, un régimen de gobierno en el cual la totalidad del poder estaba concentrada en el monarca. Y el monarca dictaba las normas, y el monarca las ejecutaba, y el monarca también ejercía funciones judiciales, y esta concentración de poder determinaba que el monarca podía establecer limitaciones arbitrarias y abusivas al ejercicio de las libertades de las personas. Luis XIV de Francia, monarca de Francia, retrataba muy bien la concepción del poder de esa época. El Estado soy yo, decía. Él era la representación y la expresión máxima del Estado.
y ejercía un poder por la teoría del mandato divino, ante la idea de que el poder venía directamente de Dios y se asentaba en la figura del monarca, y el monarca, como representante terrenal de ese poder divino, ejercía el poder de manera concentrada y absoluta. Ante esto emerge el movimiento constitucionalista, y ante esta situación emergen las revoluciones que van a dar lugar justamente al movimiento constitucionalista. Estas revoluciones, que se producen entre el siglo XVII y el siglo XVIII, fueron tres principales: la Revolución Inglesa, que la vamos a mencionar a continuación, pero nos vamos a detener en dos revoluciones principales, o las que más nos han consignado en nuestro caso en el derecho occidental y han determinado el perfil de las constituciones occidentales. En primer lugar, la Revolución Norteamericana, que va a producir la primer constitución consagrada efectivamente, y donde se va a disponer por primera vez la organización de un sistema republicano. Y en segundo lugar, la Revolución Francesa, que va a deponer también a las monarquías y que donde se va a consagrar y a determinar por primera vez el reconocimiento de los derechos y garantías esenciales de las personas. Este reconocimiento se da en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Declaración Francesa de 1789, y vean ustedes cómo en el artículo 16 de dicha declaración se consigna: toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Y en esta noción reiteramos nuevamente el perfil que ese movimiento constitucionalista buscaba: limitar, separar el poder para de esa manera asegurar el ejercicio y la garantía de los derechos por parte de las personas. Con este movimiento, que inicia de esta manera y en este periodo del tiempo, y que es una reacción, una proclama de la libertad ante el abuso del poder, los estados van a empezar a dictar constituciones, organizando de esta manera justamente al propio estado. Vamos a ver ahora la evolución que este movimiento constitucionalista ha tenido a lo largo del tiempo. En primer lugar, vamos a destacar que la primera etapa se denomina de constitucionalismo clásico y se va a extender entre el siglo XVII y más o menos la primera mitad del siglo XIX. Este constitucionalismo clásico surge o se institucionaliza a partir de los documentos, de los principales documentos constitucionales, en los cuales se plasman los principios e instituciones de las tres grandes revoluciones. La Revolución Inglesa va a dar lugar a un gran documento que es el Instrumento de Gobierno de 1653, en donde se consagra y se asientan definitivamente ya las bases de la monarquía constitucional británica. Es de los pocos documentos constitucionales que los británicos tienen por escrito. De la Revolución Norteamericana vamos a destacar la Constitución del Estado de Virginia de 1776, que va a tener una declaración también de derechos por parte de las personas, hacia las personas, y la Constitución de los Estados Unidos de 1787, que es una constitución que principalmente organiza los órganos de poder y no ahonda demasiado en el reconocimiento de derechos, que lo van a incorporar posteriormente los norteamericanos mediante la primera reforma o la Bill of Rights. La Revolución Francesa, por el contrario, ha tenido su primer foco y su primer eje en el reconocimiento justamente de los derechos del hombre y del ciudadano de la declaración que acabamos de ver. Estos son los primeros documentos constitucionales en los cuales se sientan las bases del constitucionalismo clásico, y a partir de estos documentos, principalmente de la Constitución de los Estados Unidos, el resto de los países del mundo empiezan a replicar y a dictar constituciones con este perfil. ¿Qué postulados tenía el constitucionalismo clásico, esta primera etapa del constitucionalismo, que determinaba qué contenido debían tener los textos constitucionales? Vamos a hacer una rápida revisión. En primer lugar, el constitucionalismo clásico buscaba asegurar que la organización política, es decir, que el Estado, proteja los tres grandes valores y objetivos de libertad, seguridad y propiedad. En el contexto social en el cual se vivía había un gran clamor por el ejercicio de la libertad y sobre todo por el resguardo de la propiedad.
eran las demandas del tiempo, la demanda de la época y el clamor que el movimiento constitucionalista viene a resguardar. Que las personas puedan hacer uso de su propiedad, que tengan garantías de su propiedad y a partir de allí gozar de los beneficios de la libertad y de la seguridad. Las constituciones tenían a su vez dos principios insoslayables, que son los que venimos mencionando y reiterando. Uno, el reconocimiento de derechos y garantías individuales. Estos derechos son los denominados derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos. Y en segundo lugar, garantizar los mecanismos de división y equilibrio de los poderes. Las constituciones eran constituciones formuladas a priorísticamente, como un producto de la razón. Respondían al esquema de un modelo racional normativo. Vamos a profundizar esto cuando veamos luego tipología constitucional y analicemos propiamente el tipo racional normativo. Pero para modo de adelanto vamos a decir de que una constitución formulada desde este esquema era una constitución a partir de la cual, desde el mero uso y el mero ejercicio de la razón, sin necesidad de hacer un correlato con la realidad, desde la razón se podía formular un modelo de Estado, un modelo de constitución, un modelo ideal de organización política, y este modelo racional de Estado y de constitución podía proyectarse a lo largo del tiempo, mantenerse a lo largo del tiempo y además podía ser válido para todos los estados. Es decir, que un esquema de constitución con un contenido determinado, manteniendo los principios y el esquema vistos anteriormente, podía proyectarse y ser aplicado a la generalidad de los estados y permanecer en el tiempo. De esta manera, las constituciones eran constituciones escritas, rígidas. Rígidas implica que no se podían modificar o era muy dificultosa su reforma, supremas y solemnemente proclamadas. Las constituciones eran supremas en el sentido de que eran la base del ordenamiento jurídico y al mismo tiempo eran la cúspide. El ordenamiento jurídico, toda norma del ordenamiento jurídico debía estar en consonancia con las constituciones. Y solemnemente proclamada porque se iban a formular y dictar los textos constitucionales mediante mecanismos distintos a los de la legislación ordinaria, mediante puntualmente el ejercicio del poder constituyente. Iba a ser un poder especial el que iba a dictar mediante un procedimiento diferencial a cada uno de los textos constitucionales de los estados. A partir del constitucionalismo clásico surge el Estado de Derecho. La voluntad de la ley está por encima del monarca, por encima del poder del gobierno. El poder está limitado por el derecho y el derecho se iba a encontrar en esta norma escrita, suprema y rígida que era la Constitución. Se afirma el sistema representativo y republicano, se establece la división de las funciones del poder en poder ejecutivo, legislativo y judicial, y siendo el poder legislativo la máxima expresión de la soberanía y de la voluntad popular. En esta primera etapa, la centralidad de la decisión política radica en el poder legislativo. Se tenía también la concepción de la persona como individuo y como ciudadano particular. Retomemos con el segundo punto y vean con el primer y el segundo punto donde el reconocimiento es de derechos individuales. El ejercicio de las libertades individuales. La mirada estaba puesta en la persona como un individuo y como un ciudadano particular. Y finalmente, el modelo constitucionalista clásico proyectaba un Estado del tipo liberal, abstencionista, no intervencionista o Estado gendarme también denominado. Esto quería decir de que el Estado no intervenía en las relaciones sociales o intervenía lo mínimo posible en las relaciones sociales y sobre todo en las relaciones económicas. El Estado lo que aseguraba eran condiciones de seguridad, condiciones de orden, condiciones de debida convivencia, pero eran las personas las que iban mediante el ejercicio de su libertad, mediante el ejercicio de la propiedad, llevar adelante el esquema de las relaciones económicas y sociales dentro de dicho Estado. El Estado tenía como limitaciones en cuanto a las funciones y actividades que debía realizar, porque este modelo constitucionalista
a priorístico, racional, tenía el convencimiento de que las libertades y los derechos consagrados en el texto normativo de la Constitución iban a tener inmediatamente vigencia o un correlato en la realidad. Era la gran creencia, es la gran creencia de todo modelo racional normativo, de que bastaba con consignar el modelo ideal de Estado en la Constitución para que ese modelo luego tenga un correlato o vigencia determinado en la realidad. Lógicamente este modelo luego entra en crisis. Esta crisis se produce las modificaciones que se dan en la sociedad a partir de la revolución industrial, en la segunda mitad del siglo XIX. La revolución industrial ha marcado profundos cambios y esquemas en la sociedad, en los modelos de producción, propiamente las industrias, y con las industrias los esquemas de explotación de grupos sociales. Las mujeres, los niños, los obreros en general empiezan a sufrir un grave deterioro en sus condiciones de vida. Empieza, y lo marca ahí la caricatura consignada en una de las imágenes, a determinarse las diferencias sociales, las diferencias de clases, y cómo algunos grupos, el de los capitalistas, el de los detentatarios de los medios de producción, el de los dueños de la fábrica, se veían beneficiados a costa del grupo de los trabajadores o de los grupos obreros. En la sociedad se empieza a determinar entonces de que estos beneficios de libertad, de igualdad o de seguridad y de propiedad que el constitucionalismo clásico propugnaba como objetivo no eran vividos, no eran ejercidos de manera ecuánime y de manera igualitaria por todos los miembros de la sociedad. Se producen situaciones de marginación y de explotación de grandes masas de trabajadores, la desigualdad y la iniquidad se hace patente en la sociedad, y la sociedad avanza hacia una comprensión de que el Estado abstencionista, un Estado que no intervenía en las relaciones económicas o intervenía lo menos posible en las relaciones sociales, no satisfacía las necesidades de las épocas, porque no se estaban alcanzando el objetivo final de bienestar que las constituciones consignaban desde su letra en las normas escritas. Pasamos así entonces a la segunda etapa en la evolución del constitucionalismo, la del denominado constitucionalismo social, que se va a dar entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Una aclaración al respecto. Cada vez que vayamos viendo en las etapas y en la nueva etapa, ello no implicaba un desconocimiento de los logros logrados en la etapa anterior, sino que justamente cada avance en cada una de las etapas del constitucionalismo se va a ir agregando o sumando a las bases establecidas en la etapa anterior. Ante este contexto de crisis que se da, surgen nuevas doctrinas políticas que ponen el foco en la cuestión social, que se estaba produciendo en dicho momento, en esos momentos. Dos grandes líneas doctrinarias referentes, una es el socialismo propiamente, que va a tener en Karl Marx y en sus documentos como las bases centrales con las teorías propias de Karl Marx, y un documento y otra base doctrinaria más propia y más cercana a nosotros, que como universidad e institución seguimos al día de la fecha reafirmando, que es la de la doctrina social de la Iglesia. El Papa León XIII va a publicar sobre fines del siglo XIX la primera encíclica que va a dar lugar a la doctrina social de la Iglesia, que es la encíclica Rerum Novarum, donde la Iglesia va a empezar a pronunciarse y a referirse ante estas situaciones de explotación y de desigualdad que se dan en la sociedad. Con el contexto que se está viviendo, más las nuevas ideas doctrinarias, esto lleva a la conclusión, o llevó luego a la lógica correspondencia, de que en los textos constitucionales se empiezan a incorporar nuevos contenidos que vayan en consonancia con estos pensamientos y con estas exigencias sociales. Así entonces que las constituciones comienzan a incorporar normas económicas, normas laborales, normas culturales, asumiendo no solamente la estricta problemática política, sino también poniendo el foco en la realidad que condicionaba a la vida de las personas. El interés y la justicia social surgen como valores
que vienen a asegurar la plenitud de la libertad. No se suprime el valor de la libertad, sino que se determina y la sociedad avanza y el constitucionalismo avanza en ese sentido de que la libertad debía complementarse con la igualdad y con asegurar condiciones de igualdad para el ejercicio de los derechos. Las dos primeras constituciones que van a consagrar este esquema de constitucionalismo social son la Constitución de México de 1917 y la Constitución de la República de Weimar, que era el nombre que tenía en su momento la República de Alemania de 1919. En Argentina va a llegar un poco bastante más tarde la recepción del nuevo ideario del constitucionalismo social. Va a tener un primer intento en la Constitución de Perón de 1949. Como esta Constitución luego es derogada, se va a incorporar a través del artículo 14 bis en la reforma de 1957. Veamos entonces cuáles son los postulados y principales caracteres que tiene el constitucionalismo social. Junto a la libertad y a la propiedad y a la seguridad, que eran los valores esenciales del constitucionalismo clásico, se afirman los valores de la justicia y la solidaridad. Al lado de los derechos individuales se declaran y jerarquizan los derechos sociales, que son los denominados derechos de segunda generación. Recordemos que los de primera generación son los derechos civiles y políticos, y los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. La Constitución deja de ser una mera elaboración racional a priorística que proyecta un modelo ideal de Estado, un modelo de deber ser de Estado que se va a conseguir a futuro, para tomar en cuenta los aspectos históricos y sociológicos de la concreta realidad. La mirada deja de estar situada tanto en una proyección racional a futuro y empieza a concentrarse ya en mirar los aspectos históricos y sociológicos de la realidad, y a partir de esa realidad determinar instrumentos para garantizar una vida en justicia y en igualdad. Por sobre el individuo emerge el hombre situado. Recuerden que recientemente dijimos que el constitucionalismo clásico ponía el foco en el individuo, en la persona en tanto ciudadano, pero de manera individual. El constitucionalismo social empieza a contemplar a ese hombre en la realidad social, en la convivencia social, en la socialización de los grupos, en la socialización de las personas. Los derechos de segunda generación o los derechos sociales se caracterizan justamente por eso. Son derechos que se reconocen a las personas en cuanto integrante de un grupo social determinado. Los trabajadores, los ancianos, los niños, las mujeres, las personas con discapacidad. Se reconocen a estos grupos sociales vulnerables que requieren de mayor protección y el constitucionalismo les empieza a dar mayor protección y mayor reconocimiento en sus normas por escrita. El artículo 14 bis es un artículo de referencia en ese sentido, al reconocer a los trabajadores, a los sindicatos, a la familia, a los ancianos, a los menores, como personas que merecen protección en tanto integrantes de ese grupo que se ha considerado. Se produce una modificación en el diseño y en el rol del Estado. De un Estado abstencionista o gendarme pasamos a un Estado intervencionista o un Estado de bienestar, donde el Estado no solo garantiza condiciones de seguridad, sino también tiene que garantizar las condiciones de vidas de bienestar. Y el Estado empieza entonces de esta manera, el gobierno empieza a actuar como un poder que promueve, que planifica políticas de bienestar. Y de la mera abstención se pasa a un Estado que ahora empieza a garantizar programas sociales, programas de alimentación, programas de acceso a vivienda, de acceso a salud, de acceso a educación, etc. Esta mayor intervención por parte del Estado determina una reconfiguración en el esquema de la división y de los equilibrios de poderes con un acrecentamiento del liderazgo del Poder Ejecutivo. Dado que el Estado debía cumplir con más funciones, es el Poder Ejecutivo, como órgano administrador, el que se ve incrementado justamente su protagonismo y en su liderazgo dentro de este nuevo rol estatal.
Pasamos ahora a la tercera etapa del constitucionalismo, denominado de constitucionalismo moderno o constitucionalismo contemporáneo. También lo van a encontrar en algunos libros de texto, que se va a dar entre la segunda mitad, en realidad, del siglo XX y el siglo XXI, que es el que estamos actualmente viviendo. ¿Qué pasó? Reconocidos los derechos sociales, reconocido el nuevo rol del Estado, se produce en la humanidad nuevos acontecimientos que van a reconfigurar el esquema del diseño constitucional y el esquema del rol de los Estados. Ese contexto va a estar principalmente grabado por las consecuencias que surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial, previa y post Segunda Guerra Mundial. Se producen en la humanidad procesos de desconstitucionalización con la vigencia de movimientos ideológicos totalitarios, el comunismo soviético, el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán. Estos movimientos, que fueron en principio movimientos, podríamos decir, legales, en el sentido de que tuvieron recepción normativa interna en cada uno de esos estados, pero que configuraron un esquema de constitución y un esquema de Estado contrario a lo que eran los postulados, a lo que son los postulados del constitucionalismo. No limitaron poder, por el contrario, incrementaron las atribuciones y funciones del poder estatal e hicieron un desconocimiento de muchos derechos y libertades fundamentales de las personas. Segunda Guerra Mundial, post-Segunda Guerra Mundial, la humanidad se conmociona por los crímenes que se cometieron, principalmente por el nazismo, genocidios, crímenes de lesa humanidad, ante grupos humanos, ante grupos sociales determinados, el pueblo judío como principal destinatario de estos crímenes, y se avanza hacia una conciencia internacional que marca la insuficiencia del derecho nacional como ámbito de protección de los derechos fundamentales. No bastaba o no fueron suficientes los mecanismos internos, se determina esa necesidad de que no son suficientes los mecanismos internos de un Estado para proteger y asegurar debidamente los derechos fundamentales de las personas. Esto va a dar lugar al reconocimiento o a la aparición de la categoría de los derechos humanos como una categoría propia y especial, y a la necesidad de la internacionalización del derecho. Surgen así los organismos internacionales, la ONU, el principal y el más destacado, y empiezan desde los distintos estados a plasmarse documentos y tratados internacionales que van a asegurar de manera universal, de manera internacional, justamente la protección de los derechos fundamentales de las personas. Vemos así entonces los postulados esenciales que tiene este constitucionalismo contemporáneo moderno. En primer lugar, como bien dijimos, el reconocimiento de la necesidad de protección internacional de los derechos humanos, la conformación de organismos internacionales de tutela de estos derechos. Ello va a implicar una limitación a la noción clásica de soberanía nacional. En la noción clásica se entendía que el poder de un Estado era soberano, era absoluto, que ningún Estado podía tener injerencia en los asuntos de otro Estado, que la manera en que un Estado organizaba la manera en la cual un Estado disponía de su organización jurídica y política era un asunto que concernía solo a ese Estado y los otros Estados no podían intervenir. Fue el gran argumento que dio el régimen nazista o que dieron los jerarcas nazis cuando fueron enjuiciados posteriormente. Ellos estaban actuando en cumplimiento de sus normas, de su propio derecho. Por lo tanto, ellos en teoría, en su defensa, no habían realizado actos ilegales, porque estaban cumpliendo con el derecho nacional socialista. El constitucionalismo contemporáneo justamente determina esta necesidad de limitar, en cierto sentido, la noción clásica de soberanía nacional y asegurar una protección a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, que vaya más allá de la protección que pueda darse desde el propio derecho local de cada país. Se incorporan los tratados internacionales al derecho interno, vamos a ver cómo lo recepta nuestra Constitución.
Hay además una recepción normativa de nuevos derechos, los denominados derechos de tercera generación, entre los cuales destacamos el derecho al medio ambiente, a la privacidad y a la intimidad, derechos de usuarios y consumidores, los derechos de incidencia colectiva, nuevas categorías de derechos que vienen a incrementar el ámbito de protección de las personas. Se produce también la recepción constitucional de las garantías procesales, el amparo, el habeas data, el habeas corpus, y atento a la mayor injerencia y al mayor liderazgo que tiene el Poder Ejecutivo, se incorporan también nuevos organismos de control en la actividad del Poder Ejecutivo principalmente. Este esquema de constitucionalismo contemporáneo lo vemos receptado sobre todo a partir de la reforma de 1994, donde en el artículo 75, inciso 22, se produce la recepción de los tratados internacionales y cómo se incorporan los tratados internacionales al derecho interno. En el artículo 41, donde se consagra el derecho al medio ambiente sano y el ámbito de protección al derecho al medio ambiente. En el artículo 42, con el reconocimiento de los derechos de usuarios y consumidores. En el artículo 43, con las garantías de amparo individual y colectivo, de habeas corpus y de habeas data. Vamos a explorar luegamente estos institutos en futuras unidades y en futuros trabajos que vamos a realizar al respecto sobre cada uno de estos derechos y de estos artículos. Para concluir este encuentro, debe destacarse y deben precisar y tener bien claro la noción de constitucionalismo como un movimiento con los objetivos centrales que tuvo el constitucionalismo, cada una de sus etapas, destacando en cada una de sus etapas cuál fue el contexto histórico que dio lugar, en qué normas o en qué documentos constitucionales se ha expresado esa etapa del movimiento constitucionalista y cuáles fueron sus postulados o características principales.